Es el tema de convertidores ADC y DAC en el ATmega. Toda la familia de microcontroladores que pertenecen a esa misma marca son muy parecidos. Dicho también de paso que los demás microcontroladores pues, también funcionan de una manera muy similar. El mundo análogo pues es las señales que se presentan en el medio ambiente físicamente, pero no las podemos trabajar así en esa forma como están. La característica es que su variación es continua y en cambio una señal digital pues es en dos estados y su duración pues también está determinada con un tiempo reloj. Cada valor se mantiene por alguna cantidad de tiempo. Entonces hay que pasar de la representación análoga a la digital o viceversa. También sería la conversión digital, análoga o análoga, para poder entender un poco, más bien aprovechar el funcionamiento mejor de la conversión DAC o ADC. Hay que entender algunos conceptos, se relacionan con la resolución, la cantidad de bits requeridas para presentar una señal. Y en el DAC pues es muy simple, se le presentan los bits a la entrada, se adapta a un valor de referencia y obtenemos una salida. Cada combinación de bits nos va a generar una salida análoga correspondiente. ¿Cuántas salidas podemos obtener? Eh, o sea que todo el rango se puede dividir en una cantidad predeterminada de niveles de salida. Como son 4 bits en este ejemplo, pues la resolución se llama eso precisamente, qué tanto se parece la señal análoga a la señal digital. Entonces la resolución sería la cantidad de niveles, dicho de otra forma, que contamos para representar una señal, ya sea análoga a digital o digital a análoga. Se, se establece que el voltaje de referencia entre el número de niveles, o sea, sería 2 a la n, el número de bits sería el tamaño del nivel o el tamaño del escalón. Y la salida sería el número de escalones por el valor del escalón, el tamaño del escalón. La mayoría de los procesadores actuales, los microcontroladores, no cuentan con su convertidor integrado. Ya hace varias generaciones que se dejaron de integrar junto con los demás dispositivos que vienen dentro del microcontrolador. Se ha sustituido por los PWM, los moduladores de ancho de pulso u otro tipo de modulación, y de esa manera pues se ahorra esta cantidad de circuitos. Este es un DAC 0808 muy utilizado en el ambiente electrónico, pero pues es externo, se tiene que instalar por fuera y se tiene que adaptar mediante un puerto de 8 bits. También hay que mencionar que se tienen versión de convertidores DAC de otro tipo, serie, para no ocupar muchos bits del microcontrolador, porque ese es un tema bastante pues interesante. La mayoría de los microcontroladores tienen una cantidad de bits contada, muy específica para ciertas aplicaciones. En otras plataformas sobre el AVR o el PIC, sí tenemos microcontroladores con gran cantidad de entradas y salidas, pero en este tipo de plataforma media-baja se cuenta con una cantidad de terminales de los microcontroladores muy limitada. Entonces ponerle un DAC pues no es perder tantos bits de resolución como quiera. Las resoluciones más útiles son de 10, de 8 bits, pues fue una resolución, es todavía muy utilizada. 10, 12 bits hasta 24 bits son las mayores resoluciones para aplicaciones más de mayor. En este caso se puede conectar, se manda un valor aquí en binario y obtenemos un voltaje análogo correspondiente. Obviamente vamos a tener una cierta cantidad de niveles. Si para 2 bits tenemos 4 niveles, para 8 bits tendríamos 255 escalones. Si tenemos una señal análoga que está representada en forma de curva, si la estamos obteniendo con un DAC, un convertidor de digital a análogo, la veríamos escalonada. Entre mayor número de escalones, los escalones van a ser más pequeños. ¿Por qué? Porque la resolución aumenta, el error es menor, el tamaño del escalón es menor entre más cantidad de bits tengamos. En este caso son 8,
Si tenemos un valor de 5 volts como referencia, entonces 5 volts entre 255 aproximadamente son 20 milivolts. Quiere decir que valores menores a 20 milivolts no se van a poder distinguir uno de otro. Por ejemplo, si entre 0 y 20 milivolts es 0. Superando los 20 milivolts ya sería un 1. Y así, por ejemplo, 4.005, pues no, es 4.00. Este es un ejemplo de cómo crear una función de dientes de sierra. Pues es un simplemente contador y se envía por el puerto donde está el convertidor DAC y ya se obtiene esa forma de diente de sierra. Si quisiéramos hacer un convertidor, una senoidal, pues simplemente tendríamos que poner una tabla donde están los valores de la función senoidal y irlos pasando de uno por uno hacia el puerto y obtendríamos finalmente una señal senoidal. La principal desventaja de los convertidores en los microcontroladores es que trabaja sobre cero. Si mandamos una senoidal pura, va a querer incursionar hacia negativo. Entonces todas las señales serían en DC sobre el cero, aunque estén variando, y ya mediante un circuito, como en este caso un operacional, tendríamos ya voltaje positivo y negativo en cierta configuración y tendríamos que poner un offset hacia abajo, hacia negativo, para poder obtener los valores de la señal original. El convertidor de análogo a digital es otro caso, el caso inverso. Este es más complejo. La velocidad de conversión en este caso es rápida, podemos hablar de microsegundos o nanosegundos tal vez, pero en este caso convertirlo de análogo a digital lleva tiempo. Si quisiéramos hacer un conversor directo en tiempo, que sea en tiempo real o lo más rápido, nos generaría una cantidad de piezas, de comparadores del orden de 2 a la n. En este caso son 2 bits, ya tenemos 3 comparadores o 4. Si tuviéramos 8 bits, serían 255 comparadores con un encodificador para que nos dé los 8 bits. Esta es una de las opciones de los convertidores que están en el intermedio. No son directos de tiempo real. Tiene que seguir un proceso de conversión que se llama así, aproximaciones sucesivas, precisamente porque se va aproximando en forma iterativa hacia el valor final, que es es como si lo tratara de ir emparejando por partes, por bit. Este se puede encontrar su explicación en algunos libros, como yo me encontré aquí uno rápidamente, sea de Madrid, creo. Este método aquí lo explica él, está el nombre de él. Primero se establece a uno el bit 7 y luego, si se pasa, si es mayor que 0 la comparación, ese bit pues se baja, no lo lleva. Y luego el siguiente bit no se pasa, pues lo deja. El otro también lo deja. El cuarto bit se pasó, pues lo pone en un 1. Entonces va secuenciando bit por bit, empezando por el más significativo y los demás en 0. Un 1 y 7 ceros. El voltaje que se está midiendo pues lo deja. Entonces este sería el patrón de búsqueda. Si no supera, empieza con 5, se va a la mitad, el bit supera los 2.5, entonces lo baja, sube el otro, da 3.75, el voltaje que quiere medir es 4.1 y luego va, mientras no se pase el 4.1, como en este caso, con el siguiente bit se pasó, pues lo baja a 0, el siguiente lo sube, da 4.06, lo deja, y ya es lo más cerca que podría estar, 4.06, sube el siguiente bit, 4.2, se pasa, lo baja, y allí quedó 4.14. Sube el siguiente, 4.14, lo baja, y sube el final, el menos significativo, 4.1, que está bastante cercano al voltaje desconocido, que era 4. Bueno, ese es nada más para saber que lleva un tiempo de 8 ciclos de reloj o más, un poquito más, un poquito menos, de llegar al valor de conversión. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando se configure se tiene que elegir un reloj y pues saber de antemano cómo está funcionando nos ayuda para poderlo configurar. La mayoría de los microcontroladores utilizan este tipo de conversión pues porque está a la mitad
tiene buena resolución, buen tiempo de respuesta de conversión y se puede configurar de muchas maneras.